Bueno, empezamos entonces. Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias al alcalde, Alberto, porque desde el primer momento que esta junta directiva de alguna forma decidió que Villagarcía era un entorno muy interesante para hacer este importante convenio, el alcalde se puso a nuestra disposición y nos facilitó todo para que esto fuese posible. También quiero hacer un hincapié y un agradecimiento a la secretaria Sara de Deportes, que hoy, por desgracia, no puede estar, pero que también tiene una sensibilidad muy importante con el remo y siempre que lo necesitamos está ahí. Entonces tenemos que disculparla porque la agenda no le ha permitido estar. Y por otro lado, también quiero comentar un poquito la importancia del convenio que vamos a firmar con la ACT, que es una cosa que, bueno, de alguna forma se viene persiguiendo. Yo no llevo muchos años en el remo, pero los viejos del lugar me lo dicen. Hace mucho tiempo que se venía intentando plasmarlo y no se conseguía por unas cosas y por otras. Y esta directiva este año, uno de los primeros, o el primer objetivo que se marcó, fue intentar conseguir este convenio para favorecer, por supuesto, a la ALN y, como no, colaborar con la ACT e intentar que el remo tenga un protagonismo mayor. Por lo cual, también le agradezco a Borja el tratamiento tan exquisito que tuvo con nosotros, a Borja, a Xavi, que está por ahí, el tratamiento tan exquisito que tuvo con nosotros cuando viajamos a Castordiales y lo fácil y el poquito tiempo que tardamos en comprender que esto era posible y que en media hora estábamos ya en una mesa comiendo porque teníamos cerrado todo el tema. Entonces, a grandes rasgos, esto es un poquito, pues, luego haréis las preguntas que queráis, ¿vale? Es un poquito la introducción que quiero hacer. Ahora le cedo la palabra a Borja. Buenos días a todos. Agradeceros la presencia. De igual modo agradecer, como decía Melchor, la presencia también del alcalde de Villagarcía Arousa y acogernos en un día tan importante y podría ser incluso histórico para el mundo del remo en general, del banco fijo en todo el Cantábrico y Atlántico. Pues porque con un acto sencillo como este, pues creemos que damos un paso importante. Son 16 años ya de existencia de la ACT, de la Asociación de Clubes de Traineras, y año a año siempre se intenta mejorar y avanzar en cuestiones que tienen que ver con la propia competición a nivel organizativo y también normativo. Y un aspecto, como decía el presidente de la ALN, pues era la relación entre la ALN y la ACT en cuanto a ciertas cuestiones que estaban por dirimir. Desde el primer momento la ACT ha intentado siempre que la normativa que aplica en su competición, en la élite del remo, sea también única y extendible al siguiente nivel, en este caso a la RC y a la ALN, y en cuestiones y normativas que son importantes para garantizar una estabilidad en el mundo del remo, para que tenga una competición lo más estable y más unificada posible, pues era necesario este paso. Hace ya tiempo que con la RC se dio y, digamos, en materias importantes que se recogen en este acuerdo ya veníamos aplicando. Y un punto que teníamos pendiente era suscribir el mismo acuerdo, en este caso con la ALN, con la Asociación de Clubes de la Asociación de la Liga del Noroeste. Como ha comentado Melchor, la sintonía ha sido clara desde el primer momento. Agradecer tanto a Melchor como a la Junta Directiva que preside esa colaboración y esa disposición que ha mostrado y que ha sido fundamental para conseguir algo que estábamos todos buscando desde hace un tiempo. Recalcar, por tanto, no solamente lo positivo para la Asociación de Liga del Noroeste como para la ACT que tiene este acuerdo, sino para el remo en general, porque conseguimos que aspectos que son importantes y que se recogen en este acuerdo sean de aplicación única en cualquiera de los territorios que tenemos actividad. Importante no solamente para los clubes, sino para los deportistas que componen los clubes. Y ojalá pues, bueno, que este sea el primer paso para un entendimiento que es fundamental para la práctica del remo. Buenos días a todas y a todos.
Para Vilagarcía y para mí como alcalde es un placer estar hoy aquí. Como decían ellos, yo con esta firma del convenio, casi como una labor de fedatario público de un convenio que trasladar Melchor se lleva persiguiendo durante muchos años, de esa colaboración entre la Asociación de la Liga del Noroeste y la Asociación de Clubs de Traineras, que es un placer que la firma de este convenio tan perseguido sea en Vilagarcía y como hablamos muchas veces, cualquier cosa que sirva para mejorar y para apoyar el remo, especialmente en este territorio, tirando para casa, pues desde luego el ayuntamiento siempre lo verá con muy buenos ojos, sobre todo porque hemos conseguido un deporte tan vinculado a esta tierra, especialmente a Vilaxoán, que gracias a la buena labor de gente, de directivas del Club de Remo de Vilaxoán, en este caso, permitirme que hable del Club de Casa, están haciendo un gran trabajo, pues se vuelve a vivir el remo en Vilagarcía y en Vilaxoán especialmente con muchísima pasión. Así que es un placer hacer de anfitrión de esta firma de este convenio, y para cualquier cosa que necesitéis, aquí tenéis a Vilagarcía y al ayuntamiento. Y os invito a hacer la firma del convenio. Si hay otro boli, tardamos menos. ¿Queréis ir haciendo alguna pregunta? Sí, y bueno, los medios de comunicación están a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. ¿Me puedes decir un poquito en qué se basa este convenio o solo a nivel normativo? A ver, la normativa, digamos que de alguna forma descubrimos en la primera reunión que tenía muchísimas semejanzas. Lo único que nosotros pretendíamos con este acuerdo era algo que ya tenían, digamos, de palabra con la RC, que era proteger un poquito la independencia de los clubs gallegos y proteger un poquito que la labor que haces en la base y en el club, pues no pudiera llegar cualquier club y de forma sistemática, por decirlo de alguna forma, limpiarte los remeros sin ningún tipo de acuerdo. O sea, es decir, nosotros lo que vamos a protegernos es tanto económicamente, que no es lo que busca el convenio. Lo que busca el convenio es que haya acuerdo entre clubs. No se trata de que haya una cantidad, que sí la hay, que en caso de malentendimiento pues habría que aplicarla, sino que de alguna forma, pues bueno, pues un club quiere un remero de Vilaxoán o quiere un remero de Buego, quiere que tal, pues que haya un consenso entre los dos clubs, y el club que se lleve el remero de Buego, pues resulta que igual se puede traer dos remeros de otro lado. O sea, buscamos que haya algo escrito que nos ampare, sobre todo, pues digamos, de la liga a la que todo el mundo quiere remar, que es la CT. Entonces, bueno, un poquito el acuerdo es eso. Y luego también, como dice Melchor, además de eso, es que futuros candidatos o participantes de la ACT que vengan del territorio gallego, que vengan con ciertos aspectos también de aplicación propios de la ACT, como puede ser las cuestiones que tienen que ver con los derechos de formación, el tema de juveniles, o por ejemplo se regula y deja bien claro cómo funciona el sistema de ascensos y descensos de la ACT hacia la Liga Gallega.
De manera que es propio y es lógico pensar que cualquier normativa que aplica en una división a la cual pretendes ascender, pues tú también vayas unificando. Y como dice Melchor, ya recibo también que los sistemas que hay de incorporación de remeros, movimiento de deportistas, pues también apliquen en este caso en beneficio de la propiedad gallega. Ahora mismo, de los 12 socios que componemos la ACT, son 2 los gallegos que están en la asociación, el año pasado fueron 3, ojalá sean más, y está claro que el número de participantes remeros gallegos que tenemos procedentes de esas tierras es importante, lo cual significa que la estabilidad también al siguiente nivel. ¿Tiene más preguntas? Levantamos. ¿Alguna pregunta más?